Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. ML Medios y Radio ESME presentan. Yo pregunto a los presentes, forjando futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Hola a todos y todas, ya estamos una vez más en vivo en Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presentan los compañeros que están el día de hoy aquí en la transmisión. Carlos Ortiz, buenas noches. Luis Torres, buenas noches. Y bueno, aunque no se presentó, acá está también participando el compañero Rada Sánchez del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenas noches, compañeros, compañeras. Es que no me dieron la entrada, estaba esperando la instrucción. Bueno, el día de hoy vamos... ¿No se escucha? Bueno, sí, es por el tema del día de hoy. Este sí le gusta, dice. El día de hoy vamos a hablar acerca de diferentes conflictos laborales que están ocurriendo en el país, que bueno, algunos de ellos vienen pues arrastrándose desde hace por lo menos algunos meses, pero algunos, en particular dos de ellos, pues tienen ya bastantes años y nos interesa pues abordarlo en el marco también de pues un gobierno que se dice pues digamos defensor de los intereses del pueblo. De hecho, una de sus consignas, de sus lemas, ¿no?, preferidos es este de primero los pobres. Constantemente intenta pues presentar una idea de que ya en este país no hay los conflictos que había antes, o los conflictos que hay, pues incluso pues plantearlos como en una dudosa legitimidad, ¿no?, al respecto. Este mismo gobierno pues promulga el año pasado una reforma laboral que si bien se encuentra también enmarcada en las presiones de Estados Unidos, particularmente de Estados Unidos, aunque bueno, en general de lo que es la firma del TEMEC, que hace unas semanas finalmente se concluyó, y que uno de, digamos, su centro neurálgico pues es la bandera de la libertad y la democracia sindical. Es decir, esa también se ha convertido en una de las banderas de este gobierno y sin embargo pues vemos que continúan y empiezan de hecho a florecer nuevos conflictos, ¿no? Particularmente este año ha habido varias huelgas, vamos a mencionar o nos vamos a detener sobre todo en dos, que además han sido huelgas sumamente largas, ¿no? Y esto, si bien tiene que ver con las autoridades directas, digamos, con los patrones directos, pues también con un aletargamiento, digamos, por lo menos, de las instituciones laborales de este país, ¿no? Al menos en la intención de solucionar estos conflictos. Pareciera pues que la política laboral se reduce a un dejar hacer, ¿no? Dejar hacer ambas partes. Sí que los trabajadores se manifiesten, pero al mismo tiempo sí que los patrones se nieguen a dar solución, ¿no? Entonces esto evidentemente crea
panoramas pues bastante conflictivos y muy empantanados para poder dar solución a las diferentes reivindicaciones de las y los trabajadores. Además, el propio marco de la pandemia también ha hecho surgir otras reivindicaciones o ha profundizado algunas de ellas, sobre todo respecto a la precarización del trabajo, entre otras, ¿no? El caso de las manifestaciones de médicos o de estas últimas manifestaciones de la CENTE tienen un poco que ver también con las políticas que finalmente se han desarrollado dentro de la propia pandemia, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a intentar hacer es justamente este recorrido. Además que sirva para informar sobre estos conflictos. Muchas veces el cerco mediático sigue siendo sumamente fuerte, a pesar de que igualmente se dice que ahora ya no hay medios chayoteros siendo pagados por el gobierno y demás. Bueno, sigue habiendo un sesgo en realidad para dar voz a las y los trabajadores, entonces sirva esto también como una pequeña contribución respecto a lo que está pasando en el mundo del trabajo y sobre todo particularmente las resistencias que están desarrollándose ahí, ¿no? Pensamos abordarlo de manera más o menos cronológica, al menos partiendo de los conflictos que han surgido este año. Y en ese sentido, pues el primer conflicto que queremos presentar es el de la Universidad de Chapingo, el del Sindicato de Trabajadores de Chapingo, que es el STUACH. Ellos acaban prácticamente hace 3 días, me parece, de levantar, el martes levantaron la huelga, que habían iniciado ellos desde hace 162 días, si no estoy mal, según sus propios comunicados, alrededor de 170 días, y que precisamente, pues las reivindicaciones me parece que eran muy en sintonía de lo que suelen ser en la mayoría de las veces en que se negocia el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Digamos, en que surgen estas revisiones contractuales. Tenían que ver con con el pago de ciertos bonos de fin de año, por ejemplo, que no se les habían otorgado, ascendían alrededor de 12,000 pesos, aunque finalmente tuvieron que ceder, digamos, en algunos aspectos y recibieron de 4,500. Tenían que ver con la denuncia de una serie de violaciones justamente al contrato colectivo, entre ellas cuestiones como vales que no se les entregaban y otras. Y particularmente también había una cláusula que estaban exigiendo ellos que se reformara para que, los derechos adquiridos y conquistados que se reflejan en el contrato colectivo de trabajo, pues sean exclusivamente de los trabajadores sindicalizados, ¿no? No de los trabajadores de confianza, planteándolo un poco también como una propuesta de saneamiento de finanzas para la propia Universidad Autónoma de Chapingo, ¿no? Ellos desde un principio enfrentan la negativa, la cerrazón muy, muy fuerte por parte de la autoridad universitaria y les agarra justamente la huelga esta pandemia, ¿no? Entonces eso provocó además que las propias instancias legales pues cerraran, les estuvieran dando largas para los juicios, ¿no? Tenían mesas de negociaciones que finalmente se cancelaban. Entonces fue estar alargando este conflicto y además orillar a los trabajadores y a las trabajadoras pues a también arriesgar de alguna forma su salud, ¿no? Ellos mismos tomaron algunas medidas como reducir al mínimo la cantidad de compañeros en las guardias, pero no podían dejar de cuidar las guardias justamente, ¿no? De hecho, hasta hubo una intentona de declarar ilegal la huelga, que sin embargo no fructiferó. Decidieron también que, los compañeros de más de 65 años, pues no estuvieran acudiendo a las huelgas, ¿no? A las guardias, entre otras cosas, ¿no? Tratando de cuidar lo más posible la salud y digamos, pues de cuidarse entre todos, pero al mismo tiempo sin ceder en la defensa de los derechos laborales, ¿no? Sobre esto, decir, por ejemplo, en Chapingo hay 2 sindicatos, uno es el de académicos y el otro es el de trabajadores administrativos.
el STUACH, que es el Sindicato de Trabajadores Administrativos, que no se dedican a las áreas docentes o lo que las universidades califican como las áreas sustantivas de la universidad, que es investigación, cultura y difusión. Ellos mantuvieron desde el mes de febrero este movimiento huelguístico. Desde antes de estallar la huelga se vio una posición sumamente intransigente e incapaz de llegar a acuerdos y de propuestas viables para las demandas de los trabajadores por parte de la Rectoría de la Universidad de Chapingo. Y esto es sintomático de lo que sucede en prácticamente todos los sindicatos y todas las instituciones a nivel nacional de educación, ya sea de educación media superior o superior, porque existe un abandono presupuestal y a su vez existe un empantanamiento en el que no hay claridad, no hay certeza de en qué se emplea el presupuesto asignado a las universidades. Los compañeros de Chapingo, en los primeros días de huelga, pedían, parte de sus demandas centrales eran este saneamiento, esta observancia, revisión sobre las finanzas que se ejercían en el presupuesto universitario, pero con el paso de los días y la situación cada vez peor en esta huelga atípica que se da durante todo el periodo de la cuarentena. La huelga empezó días antes, semanas antes de que se declarara el confinamiento. Ya era una huelga con varios días cuando se declaró el confinamiento, y esto también llevó a los trabajadores a explorar nuevos tipos de movilizaciones, ¿no? Ellos anualmente se organizan, tienen muy bien organizadas sus procesos de revisión contractual y salarial, y prácticamente casi todos los años se llevan a cabo movimientos de movilizaciones, marchas, en fin. En esta ocasión las marchas eran imposibles de realizar como medida de presión, dado las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Era imposible realizar las grandes concentraciones, incluso la propia definición del rumbo de la huelga era complicada debido a que no se podían celebrar asambleas multitudinarias de trabajadores. Sin embargo, los compañeros optaron por varias estrategias, acudieron de forma representativa con actos mediáticos a las mañaneras, a platicar con las autoridades de educación y a buscar la solidaridad del conjunto del movimiento sindical de México. Hubo una respuesta favorable. Las autoridades pretendían hacer que la huelga falleciera por cansancio, pretendían dejar a los compañeros en una situación insostenible. Durante los últimos días de la huelga, las autoridades universitarias pretendían responsabilizar a los trabajadores de las pérdidas económicas, decían ellos, ocasionadas en contra de la institución por el movimiento huelguístico. Los compañeros de Chapingo decían que esto era pues una grosería, en pocas palabras, puesto que todo lo que ellos estaban contemplando como si la universidad hubiera estado en una sesión normal, ¿no? Como si no hubiese habido paro de labores, como si no hubiese una huelga que estuviese siendo verificada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También se enfrentaron a un fenómeno difícil que tiene que ver con esta reanudación de procesos escolares a distancia, ¿no? Los procesos escolares virtuales, en los cuales el trabajador administrativo, el trabajador de limpieza, el trabajador de las distintas áreas de almacenes, de seguridad, etcétera, pues pierden su materia de trabajo porque el aula se traslada a la virtualidad. Entonces, esta nueva situación también alertó a los compañeros, y las autoridades universitarias, en más de una de sus actitudes y de sus acciones, estaban violando la Ley Federal de Trabajo al mantener áreas sustantivas como la impartición de clases, investigación y difusión cultural en medio de una huelga. Entonces, son todos estos elementos que hay que tener bien claros, porque constituyen lo que será el futuro de los procesos huelguísticos, no solamente en esta situación excepcional del confinamiento, sino del uso que se hizo por parte de las autoridades universitarias de las herramientas virtuales para poder burlar la huelga, para poder burlar un proceso organizativo de los trabajadores. Y quizá nada más un último elemento también es que
ya prácticamente para finalizar el proceso de huelga, en las últimas mesas de negociación, la parte de la autoridad universitaria planteaba que el propio sindicato tuviera que pagar por las pérdidas supuestamente ocasionadas por la huelga, ¿no? Los compañeros han estado denunciando que, bueno, para empezar, ¿cuáles pérdidas si la propia universidad está parada? Sí, en general, pues en este momento cualquier actividad de la universidad se realiza precisamente vía virtual, etcétera, y que el imponerles ese pago, pues prácticamente hubiera sido condenar al sindicato a su desaparición, ¿no? Eran cantidades estratosféricas que evidentemente no iban a poder pagar los compañeros, quienes además tuvieron justamente que hacer uso de todo su fondo de resistencia y pues optar por la solidaridad de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, ese me parece que también es un punto positivo, el hecho de que hayan logrado burlar esa última condición por parte de la autoridad, ¿no? Bueno, David. Sí, bueno, otro de los conflictos de los que queremos hablar el día de hoy es la huelga en Notimex, esta agencia, o más bien dicho, la agencia de noticias como tal del Estado. El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el SUT Notimex, pues declaró o estalló más bien la huelga desde el 21 de febrero del presente año, es decir, estamos hablando ya de 6 meses, de más de 180 días de huelga. Esta huelga se detona sobre todo ante los abusos de la que fue nombrada como directora de Notimex por el propio Andrés Manuel en marzo del 2009, San Juana Martínez. Desde su llegada a este cargo, San Juana Martínez comenzó a violar diversos derechos de los trabajadores y comenzó a hacer un número bastante amplio de despidos. De hecho, a la fecha van 245 trabajadores despedidos, la mayoría de ellas mujeres, el 75% de ellas son mujeres, y ha despedido trabajadores que llevaban más de 30 años, por ejemplo, laborando en esta institución. Uno de los argumentos que dio San Juana para este despido masivo e injustificado fue el apegarse a la llamada austeridad republicana. Según ella, pues bueno, había que reducir gastos en la operación de Notimex. Sin embargo, en declaración de los propios trabajadores, pues el recurso había sido ya otorgado por la Secretaría de Hacienda y no se redujo, por ejemplo, en el salario de esta directora. Al contrario, este tuvo un incremento con respecto al salario que habían tenido los directores anteriores. Además, la titular de Notimex o la directora San Juana Martínez nunca ha aceptado como legítima la deuda. Todo el tiempo se la ha pasado diciendo que es un pequeño grupo el que la está promoviendo y que no tienen ningún tipo de representatividad. Ante esto, rápidamente se solicitó por parte de los trabajadores la intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, apenas 6 días después de estallada la huelga, se llevó a cabo las votaciones en las cuales pues ganó el sí por el estallamiento de la huelga. Este proceso pues fue supervisado, como ya decía, por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y entonces esta dio el fallo a favor de la huelga, declarándola como legal. Sin embargo, pues esto no ha sido para nada suficiente, porque San Juana Martínez sigue negándose a aceptar este decreto de la Junta Federal. De hecho, se las ha arreglado para que, violando la ley, esta agencia de noticias siga operando. Opera con personal subcontratado, opera con personal de nuevo ingreso, al cual ha estado ella afiliando a un sindicato blanco, estos sindicatos que son creados por el propio patrón, que no tienen ningún tipo de representatividad realmente de los trabajadores, y trabajando mediante la contratación de algunos trabajadores de confianza, es decir, no permitiéndoles su sindicalización. Son entonces ya más de 6 meses pues de lucha por parte de los compañeros de Notimex, que lo mismo, han tenido que averiguársela para continuar con su huelga en medio de la situación de la pandemia, y que pues a pesar de los riesgos que implica para la salud,
la situación es tan crítica para ellos que llevan ya pues 6 meses sin salario y en exigencia de que se cumplan sus derechos, que han reanudado las movilizaciones. En la semana ha habido diversas movilizaciones, lo mismo, pues exigiendo que la salida por lo pronto de San Juana Martínez y que se pague los salarios caídos y se reincorpore a su trabajo a aquellos que fueron despedidos. Sí, es muy importante también mencionar que, bueno, los conflictos que se van a mencionar el día de hoy, tienen que ver también en gran parte con la actuación del gobierno federal y la retórica impuesta de austeridad republicana y de no intervención en conflictos que ha mantenido desde el comienzo del gobierno López Obrador. El conflicto de Notimex, para los que lo han seguido de cerca, tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Porque se ha hecho un uso mediático del mismo. Recordarán los compañeros que hace unos meses ya Carmen Aristegui ocupó un espacio de su noticiero matutino para hablar acerca del tema de la huelga en Notimex. Invitó a compañeros del sindicato a poder manifestarse, a poder expresar su punto de vista, y a partir de esta entrevista realizada pues a trabajadores, que no tiene, digamos, mayor complicación que eso, una entrevista a trabajadores que participan en un movimiento huelguístico, Carmen Aristegui sufrió un conjunto de apelativos, de señalamientos, en los que se le decía chayotera, miembro de la mafia del poder, se le tachaba pues de no realizar de forma honrada su labor, porque dentro de este imaginario retórico se oponía a la austeridad republicana y a los funcionarios nombrados por el presidente López Obrador, ¿no? Y entonces, a partir de esto, se acusa a todos aquellos grupos con demandas legítimas, con críticas claras y legítimas, bien fundadas hacia el actuar de funcionarios del gobierno federal, como miembros del FRENA, como miembros de la mafia del poder, como miembros del PRI o del PAN. Una cuestión tan simplista que cae en lo vulgar, y eso se vivió en el caso de Notimex, ¿no? San Juana Martínez, en lugar de llevar el caso de manera jurídica y apegada a derecho, hizo de él un movimiento mediático, empleando la fuerza que tiene una agencia del Estado mexicano como es Notimex para seguir empantanando cada vez más el movimiento huelguístico. Hoy estamos ya a 6 meses de que se decretó esta huelga, de que los compañeros fueron a huelga, y como bien apunta el compañero David, al comienzo del movimiento huelguístico, San Juana fue de una incapacidad y de una insensibilidad tal que buscó calificarla como ilegal, ¿no? Y entonces, durante la votación para la legalidad de la huelga, donde participaron trabajadores despedidos por San Juana Martínez, que se encontraban laborando en el momento en el que el Notimex se emplazó a huelga, entonces San Juana dijo que votaron personas que ya no formaban parte de la empresa y que por lo tanto había una complicidad. Eso es el desconocimiento de los más básicos preceptos de la ley laboral mexicana. Cuando un sindicato, cuando una organización emplaza un procedimiento jurídico, ya sea revisión contractual, ya sea titularidad de contrato colectivo de trabajo, ya sea revisión salarial o registro del sindicato, participan del proceso los trabajadores, la plantilla laboral que se encontraba al momento de interponer dicha demanda. Y lo que no ha logrado conciliar, lo que no se ha logrado sacar hasta el día de hoy y que se mantiene dentro del discurso de San Juana Martínez, es que ella afirma que hay trabajadores que no forman parte del sindicato, que no forman parte de la empresa y que por lo tanto no pueden decidir sobre el movimiento huelguístico, lo que habla del uso del Estado mexicano y en este caso de esta agencia noticiosa en contra de la legalidad y del derecho, ¿no?
Algo similar pasa en los otros conflictos que vamos a abordar, donde a partir de la retórica gubernamental, sin sustento jurídico o sin sustento real, se mantiene a través de simple retórica, ¿no?, de simple aliarse u oponerse al presidente, aberraciones jurídicas y simples violaciones de derechos humanos laborales. Sí, particularmente estos dos casos, el del Sudnotimex y el del Stuach, ponían en el centro pues precisamente el derecho a huelga y la vigencia, lamentablemente la vigencia de su cuestionamiento, ¿no? Por parte de autoridades, por parte de las propias instancias, digamos, correspondientes para poder llevar los procesos. En el caso del Sudnotimex, además, pues ha habido constantes llamados ya en las últimas semanas, sobre todo, incluso por parte del propio presidente, digamos, llamados, en realidad me refiero a menciones dentro de sus mañaneras, porque en realidad a eso se limitan, respecto a la necesidad de que se sienten a negociar las partes, y pues la posición de esta directora pues ha sido nuevamente de estar rompiendo las mesas, ¿no? Entonces, pues desde acá, además de estar, digamos, difundiendo un poco este conflicto, pues llamamos a que continúe la solidaridad, porque es una huelga que sigue vigente y bueno, ellos mismos para el día de mañana tienen una serie de actividades, ¿no? Pueden encontrar en su Facebook estas convocatorias, están así como Sudnotimex, ¿no? Los pueden buscar y bueno, ahí vienen... son sobre todo, bueno, son convocatorias para la Ciudad de México, pero no está de más que las demás organizaciones, sindicatos y demás, pues grupos organizados a lo largo y ancho del país, podamos expresar nuestra solidaridad a través de manifiestos, publicaciones, cartas, etcétera, ¿no? Entonces sí, digamos, teniendo en cuenta que este conflicto está vigente, pues es necesario también estar pues respaldándolo. Y bueno, pasamos a otro que lo presenta Carlos. Bueno, pues a la par de este contexto del que nos han estado hablando, donde se ha estado estigmatizando y bloqueando a movimientos sindicales independientes y legítimos, también tenemos otro contexto que es la criminalización de la labor que hacen los médicos. Esto porque, bueno, se les exige pues, que tienen que dar resultados en cuanto a salud y en cuanto a la vida de la persona, y sin embargo sufren muchas carencias como la falta de medicamentos, de aparatos, de insumos, de infraestructura, que muchas veces no les permiten lograr este objetivo, y sin embargo hacen lo que ellos pueden por salvar la vida o restablecer la salud. Sin embargo, la salud es un fenómeno pues, que no depende muchas veces de la atención médica, sino que responde a causas ajenas. Y lo menciono esto porque el pasado 9 de agosto de 2020 se registraron movilizaciones por parte de personal de salud agrupados en sindicatos y colegios de profesionistas para exigir la libertad y reinstalación del médico chiapaneco Grajales Yuca. El médico Grajales Yuca se desempeñaba como profesional de la salud en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el cual se trata de un instituto similar al ISSSTE, con la salvedad de que presta seguridad social solo a los servidores públicos del Estado de Chiapas. Durante la emergencia sanitaria, el médico Grajales Yuca fue asignado a una unidad irregular del ISSSTE llamada extraoficialmente Búnker Co-VIP. En esta selecta unidad se atendía a la oligarquía chiapaneca de una forma preferencial respecto del común de los usuarios, incluso aunque no fueran derechohabientes del instituto, esto por medio del tráfico de influencias. Fue en el ejercicio de su profesión, el médico Grajales Yuca, que atendió a uno de esos caciques locales, 2 veces diputado local, militante del PRI, del PAN y del Partido Verde, llamado Miguel Arturo Ramírez López. No obstante, recordemos que el COVID-19 es una enfermedad que puede complicarse y tomar la vida del paciente, independientemente de la voluntad, de la pericia o de la diligencia del médico tratante. Y esto fue lo que ocurrió con este exdiputado, quien falleció debido a la enfermedad. Y bueno, la hija de este exdiputado, lejos de comprender la naturaleza fatídica que puede tomar esta enfermedad, denunció penalmente a Grajales Yuca. La Fiscalía, que solo demuestra eficiencia cuando se trata de la cúpula política y económica, no demoró en detener a este médico el pasado 25 de julio,
por la ridícula acusación del delito de abuso de autoridad. Afortunadamente, Grajales Yuca se encuentra en su domicilio, sin embargo, sigue enfrentando los cargos penales. Además de su detención, Grajales Yuca fue privado de su empleo porque días antes de su detención, bajo engaños, le pidieron su renuncia, bajo la promesa de que sería contratado con base. Bajo este contexto de tráfico de influencias en Chiapas y en todo México, tanto en el sistema de salud como en la fiscalía y en todas partes, es que se pone en duda si realmente se está impulsando un cambio desde el partido Morena, quien gobierna actualmente el estado de Chiapas, encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Por lo tanto, suscribimos la exigencia del personal de salud en cuanto al alto a la criminalización del ejercicio profesional, en cuanto a la basificación del personal que está precarizado, laborando sin un contrato definitivo por tiempo indeterminado y bajo condiciones precarias. Y bueno, cedo el uso de la voz. Sí, y creo que lamentablemente esto que mencionas pues es solamente un botón de muestra de conflictos abiertos que hay en muchas partes del país y que han, no sé, como tenido reflectores nuevamente a partir de la contingencia por el COVID. Aquí mismo en el estado de Jalisco pues hemos tenido protestas recientemente exigiendo la basificación pues de gran número de médicos que llevan varios de ellos incluso años sin poder, laborando pues con únicamente contratos temporales y pues no tienen ningún tipo de certeza. Queremos comentar otro conflicto que ha surgido pues en estos días. Hace algunos días, el 10 de agosto, pues se instaló un plantón en el Zócalo por parte de profesores de la sección 18 de la CENTE, de la sección de Michoacán finalmente. Sabemos que en general es un problema en el país el que cuando los jóvenes estudiantes de las normales egresan, pues les es muy complicado encontrar que se les asigne una plaza, que se les pueda dar clases frente a un grupo. Esta ha sido como una demanda constante del magisterio a nivel nacional. En este sentido, fue que llevaban ya desde antes de la pandemia exigiendo pues el otorgamiento de clases a jóvenes egresados de las normales allá en Michoacán, así como el que se le otorgara base a 1,200 profesores que están actualmente contratados como eventuales, lo mismo con contratos temporales, así como el pago de adeudos que se le debe a los maestros en activo por distintas prestaciones que no han sido erogadas. Y en este mismo, bueno, y debido a esto, llevaban ya tiempo presionando, pero pues por ningún medio se satisfacían esas demandas, o al menos se ponía una mesa de diálogo para trazar una ruta para ir como resolviendo este problema. Ante ello, pues la sección 18 tuvo que tomar la decisión de, a pesar del riesgo que implicaba para la salud de los propios profesores, estar en un plantón. Se instaló un plantón el día lunes 10 de agosto, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Al igual que en los gobiernos anteriores, surgieron declaraciones como las del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien nuevamente dijo que ellos no iban a ceder ante este tipo de demandas, que porque los caminos legales, por así decirlo, para el otorgamiento de plazas, pues no era un plantón. Sin embargo, pues bueno, producto de la misma lucha de los profesores de la CENTE, es que se logró llegar a algunos acuerdos y como consecuencia de ello es que el pasado miércoles se levantó el plantón que se mantenía ahí en la plancha del Zócalo. Entre los acuerdos a los que se llegó, pues es este pago del dinero que se les adeuda a los profesores, trazar una ruta para la basificación de varios de los que están trabajando con contratos temporales, así como el otorgamiento de plazas a egresados de las normales, esto principalmente a partir de pues un programa de jubilación voluntaria para los profesores que ya están en edad de retirarse y que ahora ante la contingencia pues por su propiedad están en un mayor riesgo sus vidas. Y se va entonces como que a trazar toda esta ruta para comenzar a satisfacer las demandas de los maestros de Michoacán.
y de cualquier manera seguirán las mesas de diálogo, pero estas se llevarán ya en el propio estado y con la Secretaría de Educación precisamente de ahí de Michoacán. Bueno, vamos entonces a mandar a un corte musical y regresamos para continuar con el programa. Estás escuchando mlmedios.com. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Trabajando barato el día, sudando, como mano de obra barata. Nos negociaron, nos traicionaron. Trabajando barato el día, sudando. Las baratas manos obreras van mutilando todos los días. Trabajando barato el día, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso prepárate, porque se viene el paro. Prepárate para dignificarte, mi hermano. Prepárate porque se viene el paro. Prepárate para dignificarte, mi hermano. Para dignificarte, mi hermana. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando
Son las 8:40. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Bien, estamos ya aquí de regreso en Forjando Futuro. Gracias a quienes nos escuchan en vivo y a quienes nos escuchen en las retransmisiones. Estamos entonces haciendo este recorrido por los por algunos de los conflictos laborales abiertos que hay actualmente en nuestro país. Y justamente el día de ayer estalló un nuevo conflicto que es en el Sindicato de Telefonistas de la República de México. Los trabajadores finalmente de Telmex, de Teléfonos de México. Hay que recordar que este sindicato lleva ya bastantes años liderado por Francisco Hernández Juárez, un personaje pues sumamente cuestionable, que sin embargo, pues para mal sobre todo, pero bueno, lleva la representatividad de más de 34,000 trabajadores. Surge este conflicto cuando se da la renegociación de la revisión contractual, más bien, de este contrato colectivo que estaría operando del 2020 al 2022, la cláusula que genera sobre todo el que se llame a un paro o a una huelga es la cláusula 149, la cual por parte del patrón pretende eliminarse. Esto lo que causaría es que ya los nuevos trabajadores que ingresaran a laborar a Telmex no contaran con el mismo esquema de jubilación que tienen actualmente los trabajadores en activo. De hecho, prácticamente se eliminaría el sistema de jubilación propio de la empresa para estos de nuevo ingreso y se quedarían solamente con lo que pudieran ahorrar en sus afores y demás. Ante esto, pues los trabajadores estallan a huelga y esta se ha replicado en la mayoría de los estados del país. Aquí mismo en Jalisco pues ha ocurrido dicho paro. Sin embargo, de manera general las actividades de la empresa han podido continuar lo mismo, con personal subcontratado, con personal llamado de confianza, es decir, a este personal que no se le da la opción de agremiarse al sindicato. Y esto creo que también lo que nos ayuda a ver es pues cómo estos esquemas de subcontratación tienen pues múltiples afectaciones para nosotros los trabajadores. No estamos hablando únicamente tal cual de la pérdida directa de derechos laborales, de directamente tener menos prestaciones, incluso salarios más bajos, sino que el fraccionar en distintas empresas pequeñitas lo que en realidad sirve para un solo patrón y para un solo fin, pues lo que permite también es debilitar los propios movimientos sindicales, debilitar el impacto que pueda tener un mecanismo como el de la huelga, donde si tú tienes a los trabajadores fraccionados, como es el caso de lo que hace Slim, pues bueno, puede continuar operando sin mayores afectaciones y comenzar a desgastar el propio movimiento huelguístico para que terminen regresando a laborar sin realmente ver satisfechas sus demandas. De hecho, en palabras de Hernández Juárez, pues lo que se prevé es que la empresa rompa negociaciones y que comience a amedrentar a los trabajadores diciendo, por ejemplo, que pues de entrada no les va a pagar los salarios caídos durante este tiempo y que no pagará algunas bonificaciones extras como esquemas de productividad y demás. Otro mecanismo también ya muy utilizado en el cual el sueldo es fraccionado como bonos para poder otorgarlos a discrecionalidad. Y bueno, no sé si sobre esto mismo hay algo que quieran comentar. Pues decir que de entrada es un conflicto que se viene arrastrando, ya como bien dices, respecto a esta intención de fraccionar aún más a los trabajadores y la propia empresa. Ya en años anteriores pues habían presentado estos llamados a
paro, que bueno, se les llama o le llaman ellos mismos como falta colectiva, una falta pues coordinada prácticamente en todo el país, que pues en los hechos es eso, ¿no? Es un paro de labores, por lo menos por un día. Creo que al mismo tiempo sí muestra de alguna forma una debilidad en, digamos, las formas de organización, de lucha de los propios telefonistas, en el sentido de que suelen actuar simplemente así, ¿no? Como de, bueno, pues este día vamos a faltar y ya, cuando pudiera hacer que, bueno, una presión o una movilización mucho más constante pudiera frenar este tipo de ataques, ¿no? Pero finalmente me parece, al menos en mi opinión, es muy la dinámica justamente de la UNT, en la que, pues, entre menos moleste, pareciera que menos me pegan, ¿no? Que bueno, en los hechos, pues, no están así, pero, pues, finalmente los compañeros están movilizándose, están defendiendo su derecho a la jubilación. Además, es importante porque es digamos, es una conquista, no solo es una conquista histórica, sino que se podría apelar a que pues a ellos no les va a afectar, ¿no? Directamente a los que están ahorita en activo, sino que es para nuevos miembros. Y sin embargo, pues se entiende la importancia de defender este derecho, esta conquista, como un logro histórico del contrato colectivo de los trabajadores, telefonistas en este caso, ¿no? Está muy además en el marco, justo hace unas semanas, ¿no? Veníamos discutiendo respecto a esta cuestión de las afores y la pérdida del derecho a una jubilación digna que todavía algunos sectores de trabajadores mantienen. Bueno, pues con más razón, me parece, pues es justificada esta movilización, ¿no? Sí, también decir que, bueno, por parte de los compañeros telefonistas, es muy importante la movilización que realizaron el día de ayer. Algunos no cumplen nuestras expectativas de lo que tendría que ser una gran movilización, una gran demostración de fuerza, pero sin duda alguna es sintomático de qué es lo que está pasando, ¿no? Hay una avanzada en contra de los derechos laborales también durante este gobierno, ¿no? La retórica gubernamental dice que se respetan los derechos laborales, la retórica gubernamental dice que las conquistas de los trabajadores pues, son derechos adquiridos y que esto no puede eliminarse. Sin embargo, pues en este caso, la empresa de Carlos Slim, Teléfonos de México, El Salvador de México ahora, por esta donación para el desarrollo de la vacuna del coronavirus, hace que la autoridad laboral no intervenga. Una de las peticiones de los compañeros telefonistas es justamente la mediación del gobierno mexicano para poder solucionar el conflicto. ¿Y qué significa esto? Pues que las autoridades laborales realicen sus actividades conforme a derecho para llamar a las partes a negociar. El derecho de jubilación ha sido atacado sistemáticamente por la política neoliberal. Se mantiene como dentro de la retórica de los empresarios y de este grupo de expertos economistas pagados por los centros financieros internacionales, la jubilación se ve como un gasto, como una losa infranqueable para el pobre empresario, que en este caso es el pobre empresario más rico de México. Entonces, la defensa que hacen los telefonistas del derecho de jubilación, que es una jubilación social, no en los términos como la que se mantiene después de la implementación de las afores de 1997, pues es apelar a la defensa de un derecho histórico adquirido de los trabajadores telefonistas, que ha sido vetado para el conjunto de los trabajadores, y eso significa también hacerle frente a un conjunto de políticas nacionales e internacionales que van en contra de una vejez digna. Entonces es muy importante mantenernos al tanto del conflicto, de cómo va evolucionando, de las actividades que hagan nuestros compañeros, porque esto es una afrenta para el sindicalismo mexicano, es una afrenta para los derechos adquiridos y hay que responder a la altura de las circunstancias. Y bueno,
No sé si sobre esto de los telefonistas, en realidad ya nos queda muy poco tiempo. Queríamos de pasada también comentar sobre dos conflictos que se vienen arrastrando. Uno es el de el Sindicato Mexicano de Electricistas, que en realidad constantemente lo estamos abordando en el programa. Quizá simplemente volver a decir que, bueno, pues precisamente ellos están enfrentando también esta... eh, pues esta contradicción entre un gobierno que se dice respetuoso de la democracia, de la libertad sindical, pero que al mismo tiempo se autopropone como el democratizador de este sindicato, ¿no? Cuando, bueno, y negando toda la acción de resistencia, no solo de estos últimos meses, pues que los compañeros lograron realizar nuevamente elecciones internas de manera ejemplar, ¿no? Nuevamente lanzando un mensaje de que se puede garantizar la participación de las bases aún en medio de las situaciones más complejas, sino que negando incluso pues lo que ha sido la lucha de resistencia de ya casi 11 años, ¿no? Y el último conflicto, que para ello le cedo la palabra a Carlos, es el de Mexicana de Aviación. Sí, bueno, me gustaría platicar brevemente sobre una lucha ya larga de más de 10 años de los ex trabajadores de lo que fue Mexicana de Aviación, porque hay algunas novedades. El sábado pasado el gobierno federal le revocó a lo que queda de Mexicana de Aviación, empresa privada en concurso mercantil, es decir, en quiebra desde 2010, la autorización de operar 2 almacenes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le quitó estas concesiones bajo el argumento de que estaba en quiebra. La concesión que tenía para operar estos almacenes tenía una vigencia hasta el 2025 y sin embargo se le revocó antes de tiempo. Estos 2 almacenes que estaban en operación de Mexicana de Aviación tenían la capacidad para operar hasta el 30% del comercio exterior aéreo que fluía a través de ese aeropuerto. Ahora, nosotros no solemos defender concesiones de empresas privadas. Sin embargo, con esta revocación de esta concesión, se despide de un plumazo a 280 trabajadores del almacén y, de hecho, con el dinero generado por operar estos almacenes, no solo se pagaba el salario de los trabajadores del almacén, sino que también se pagaba a los pilotos, sobrecargos y personal en resistencia desde la quiebra de Mexicana de Aviación. También resulta sospechoso que el síndico en el concurso mercantil, quien tenía que ver por los intereses de la empresa en concurso, no haya emitido ninguna inconformidad sobre que fueran revocadas estas concesiones. Lamentablemente, los trabajadores de Mexicana de Aviación se han enfrentado durante mucho tiempo a la ineptitud de las empresas y gobiernos. Ante tal situación, la ASPA, que es una asociación sindical de pilotos aviadores, junto con otras asociaciones que también existen de extrabajadores de Mexicana de Aviación, convocó el pasado 18 de agosto a una manifestación de sus agremiados exigiendo al gobierno federal que, si bien revocó la concesión a Mexicana de Aviación, esta concesión sea otorgada al conjunto de los trabajadores en resistencia para su autogestión. Lo único que se ha logrado hasta ahorita, y no es poca cosa, es una prórroga en consideración a la emergencia sanitaria para que los almacenes que fueron revocados sigan operando durante 120 días más. López Obrador prometió ayudar a los trabajadores de Mexicana de Aviación. La pregunta es si realmente estará dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para restituirlos en su fuente de trabajo, indemnizarlos dignamente, o si más bien se interpondrá en su juicio una visión economicista y empresarial que dé preferencia a otros actores económicos privados como Interjet, Aeroméxico y Volaris, quienes actualmente ya ocupan de forma casi gratuita los vestigios de lo que fue alguna vez la primera y más grande aerolínea de este país, de propiedad estatal hasta la década de los 90, en que fue privatizada junto con Aeroméxico y muchas otras empresas durante el gobierno del neoliberal Salinas de Gortari. Por otro lado, se tienen demandas laborales por parte de extrabajadores de la empresa que reclaman la indemnización ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Inclusive ya se cuenta con órdenes de embargo para asegurar el pago de estas indemnizaciones. Sin embargo, la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, AJTEAM, denuncia que el gobierno federal ha puesto trabas a la ejecución de estos embargos, en especial sobre los beneficios económicos que generan los slots,
es decir, los espacios y horarios que tienen por concesión Mexicana de Aviación. Es decir, ya se tienen embargos sobre los beneficios que generan los derechos de Mexicana de Aviación y, sin embargo, el gobierno federal ha puesto trabas para que no sean ejecutados estos embargos, que serían usados para pagar las indemnizaciones de los extrabajadores de Mexicana de Aviación. Ante tal situación, el pasado 10 de agosto, los agremiados de la Asociación de Jubilados se movilizaron a las afueras de la Secretaría de Trabajo Federal en exigencia de solución a sus demandas. Una de las propuestas del ACTEAM es precisamente la constitución de una cooperativa que permita a los trabajadores mantener sus trabajos de una forma autogestiva. En respuesta, el gobierno federal se comprometió a analizar el tema, sin embargo, los extrabajadores ya han sido engañados anteriormente y se comprometieron a entablar una huelga de hambre en caso de que el gobierno federal no cumpla lo pactado. Por desgracia, desde que estalló el conflicto, a la fecha han muerto 36 sobrecargos, algunos de ellos sin ver ninguna recompensa después de haber laborado más de 28 años y haberse jubilado. Los sobrecargos jubilados llevan 120 meses sin recibir pensión, un derecho que les fue arrebatado de la noche a la mañana gracias a la consabida corrupción e impunidad tanto de empresarios como de gobernantes mexicanos. Y hasta ahí cedo el uso de la voz para ver si tienen algún comentario. Pues más bien para despedirnos, se nos ha acabado el tiempo. Qué rápido. Sí. Bueno, esto, como dijimos al principio, intentó ser un recorrido de algunos de los conflictos vigentes en este momento o que han estado surgiendo en el marco del gobierno actual y de la pandemia. Y sobre todo pues un llamado a estar al pendiente y a pues ubicar, ¿no?, que la defensa de los derechos laborales no reconoce de gobiernos, de colores de gobiernos, ni tampoco está supeditada a el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, es necesario con toda y digamos cuidando las formas en la medida de lo posible, pero debemos mantener esa lucha viva constante. Gracias a quienes nos estuvieron escuchando. Recuerden, nuestras retransmisiones son los viernes a las 4 de la tarde por Radio SME y les esperamos el próximo jueves en vivo en mlmedios.com. Entonces, hasta la siguiente semana. Adiós. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión. Entre el caos y la miseria, entre el cielo y la tierra, entre el corazón y la música, es la voz de la conciencia.